Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Venimos humillados ante ti, Señor, y dependientes de ti, dependientes de tu gracia, Señor. Y Padre, esta tarde rogamos que por tu Santo Espíritu nos ministre y nos hables, nos abra la mente y sigas estableciendo y colocando piedra sobre piedra, renglón sobre renglón. Y Señor, que podamos coger fortaleza espiritual, enfoque y visión espiritual, que podamos crecer en fe también, porque la fe depende de en qué se apoya. Y si te conocemos a ti y sabemos que nos apoyamos y reposamos completamente sobre un Dios fiel y verdadero, entonces, Señor, nuestra fe crece y madura. Señor, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias también por esta grabación, gracias por usar estas palabras que tú inspiras y tú has dado en tu Biblia. Señor, para todo aquel que lo escuche y se predisponga y se ponga a tu disposición. Señor, tú no haces nada sin que colaboremos contigo, sin que nos sujetemos a ti, sin que te invitemos, sin que te busquemos y te obedezcamos. Señor, alabado sea tu nombre. Te entregamos, Señor, estas palabras, estas escrituras, y usa estas vasijas de barro, Señor, que te necesita completamente. En el nombre de Jesús, amén. Y para tu gloria. En el año que murió el rey, Isaías, capítulo 6, leemos desde el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Usías fue un rey bueno, bastante bueno, no de los mejores, pero bastante bueno, solo que el último año se le fue la pinza, como se dice, y empezó a actuar mal y murió. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tuvo una visión. Por encima de el Señor había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro en reverencia y en respeto. Con 2 cubrían sus pies, diciendo, yo no voy a ningún sitio sin que Dios me mande. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hoy están hablando de la desertificación de Andalucía, que se está transformando en desierto, en las noticias. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Tremendo pasaje profético con una visión que abarca hasta el fin de los tiempos. Habla de la desolación que va a haber sobre la tierra, habla del número de hombres que va a disminuir, habla de un primer 90%, si quedara un 10%, también ese 10% va a estar destruido. Se habla del rechazo al Evangelio. En este pasaje vamos a entrar en más detalle, pero se habla del rechazo al Evangelio. Se habla de una simiente santa, se habla de un remanente. Y dentro de todo esto, Dios tiene un propósito. Manda una visión a Isaías. Isaías está orando probablemente y se le están abriendo los cielos y vio al Señor sentado sobre su trono. Dios vino a Isaías para darle una visión. La primera meta de la visión era aquella que encontramos en el versículo 8, el Señor diciendo: ¿a quién enviaré? Esto fue el propósito de la visión. Lo único que pasó también que Isaías, cuando se dio cuenta que había visto a Dios, pues él dijo: ay de mí. Esto fue la parte que él metió en esta visión, ¿no? Ay de mí, que soy muerto porque he visto al Señor y yo soy un hombre de labios inmundo y vivo en un pueblo de labios inmundos, es decir, que hablan mal, que dicen cosas que no deben de decirse, y entonces soy un pecador, ¿no? Podemos entender que cuando uno ve la gloria de Dios, ve también lo deshecho que estamos dentro, porque la luz manifiesta. Pero en cuanto Isaías se arrepiente y pide perdón, o dice estas palabras mostrando obviamente su arrepentimiento, inmediatamente Dios manda un serafín para tratar con el tema. Inmediatamente toca sus labios y le dice: es quitada tu culpa.
Me encanta ver que aunque no era la meta ni el propósito inicial de la visión, el propósito es justamente lo que pasa a continuación cuando Dios dice a quién enviaremos. Y aunque no es el propósito inicial, cuando Isaías ve su deshechura, ve su culpa delante de Dios, él pide perdón, se arrepiente e inmediatamente, antes de proceder a lo más importante y a lo que Dios quería hacer, Dios despacha un serafín con un carbón encendido y le toca sus labios. Es quitada tu culpa. Esto es lo poderoso de acercarse a Dios. Más te acercas a Dios, más ves tus pecados, pero más recibes el perdón. Porque Él es Salvador. Hay uno solo en todo el universo. En todas las religiones no hablan de Salvador, hablan sálvate quien pueda. No hablan de Salvador en una sola religión. Y a lo largo de los tiempos, solamente en la mitad de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió un Salvador. ¿Por qué será? Dios tiene ganas de salvar. Dios tiene ganas de sanar. Y por eso dijo, id por todo el mundo y predicad la palabra a cada criatura. Todo aquel que cree será salvo. Y el que no cree será condenado. Id. No da igual. Se tiene que saber cómo oirán si no hay nadie que les predica. Entonces se entremete en la intención de Dios de hablar con Isaías sobre enviarle, o enviar a quién, porque Dios no obliga a nadie. Y entonces el tema del pecado, el tema de la culpa es quitado y es limpiado. Y eso no demora nada, solamente la actitud del corazón. Es la que atrae como un imán el perdón de Dios. Una actitud humilde, contrito, que pide perdón y el imán se ha pegado. El perdón dice, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y ahí reconocemos quién irá por nosotros. Dios está hablando en plural, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Igual que cuando en Génesis dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaban hablando los tres. Y aquí otra vez están hablando los tres y se preguntan, ¿a quién enviaremos? Porque Dios no va a ir tropezando tu voluntad ni la mía. Si tú o yo no digo, heme aquí, envíame a mí, no nos va a enviar. Heme aquí. Y fue la respuesta, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese momento es muy importante en la vida de cada uno. Como buen soldado de Jesucristo, en un momento dado, cada uno individualmente, si quiere, tendrá que hacer esa respuesta a Dios, esa contestación. Cada uno tendrá que decir, Señor, yo no soy nadie. Pero no se trata de quién eres, se trata de quien te capacita. Señor, no tengo mucho. Mira que si con un niño, 5 panes y 2 peces, más de uno hubiera dicho, ¿esto qué es? Vamos, los discípulos lo dijeron, los discípulos, los señores discípulos de Jesús. ¿Esto qué es para tanta multitud? Jesús dice, trae para acá. Y entonces el niño entregó
su almuerzo o su tentempié, o no sé cómo se llamaría, lo entregó y mira lo que Dios hizo. Así que todavía ojo no han visto, ni oído han oído lo que Dios puede hacer contigo. ¿Qué depende? No te quedes sentado en un banco. Diga, Señor, heme aquí. Empiece a trabajar. Gloria a Dios. ¿Qué diremos de nuestro amado Juan ahí en la calle predicando? ¿Qué diremos? Gloria a Dios. Pero digo, ¿y dónde están los demás? Heme aquí, envíame a mí. Esto, si no lo hay debido al libre albedrío, que es un principio que Dios no rompe. Cuando alguien quiere pecar, Dios no lo para, porque Dios respeta el libre albedrío. Entonces, si uno quiere ser instrumento de Dios, también tendrá que manifestarlo y decidirlo. Y decir, heme aquí, Señor, cuenta conmigo, me pongo a disposición. Y si estás en una iglesia, date de alta al pastor. Heme aquí, envíame a mí, pastor. Dame algo que pueda hacer. Es que somos un grupo, somos una iglesia, somos un cuerpo y Dios quiere colocar cada miembro en su sitio dentro del cuerpo. Dice que Él coloca a cada miembro como Él quiere y ahí necesitamos aprender a trabajar juntos. Entonces, sin un heme aquí, sin que tú le digas esto, pues probablemente Dios no podrá usarte mucho. Más allá de lo que tú le des, no va a poder. Cuando Él contesta, entonces ya entra en la siguiente parte de la predicación. Anda y dile a este pueblo. Y este pasaje es un poquito difícil de entender. Iremos al Nuevo Testamento cuando Jesús lo usa. Porque Jesús hace mención de este pasaje que vamos a leer ahora, cuando dice, oíd bien, pero no entendéis. Ved y no comprendéis. Engruesa el corazón, ponlo duro el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, que sus oídos oigan, pero no se enteran. ¿Te suena, no? Cuando vamos a la calle a predicar, le puede decir las cosas y la gente no se entera, porque está bajo este versículo. Ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni sus corazones se entiendan, ni se convierta y haya sanidad para él. Está hablando aquí del libre albedrío en toda regla. Como uno no quiera entender, menos entenderá. Y aun lo que piensa tener se le quitará. Mas a aquel que tiene, Lucas 8:18, mirad bien cómo oís. Vamos a ir a verlo dentro de un rato. Mirad bien cómo oís. Y yo dije, entonces Isaías dice, pero Señor, ¿hasta cuándo todo esto, no? Y ahí ya en los últimos versículos el Señor está describiendo un proceso que empezó hace muchos años, la desertificación, el empobrecimiento, el éxodo rural. Uno de los temas que el concejal hoy nos comentó, de que de los 8.000 pueblos en España hay un éxodo rural tremendo. Un 10% de la población disminuyendo de los pueblos. No sé exactamente la extensión de esto en España, pero es aparentemente bastante patente. Entonces lo está diciendo aquí, lo está profetizando, los pueblos se van a vaciar, la tierra se va a encontrar desierta, las personas van a morir. Y si quedara un 10%, ese también será destruido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues obviamente hasta que el Señor venga y lo haga todo nuevo. Una tierra donde mora la justicia. Aleluya. Donde la tierra vuelve a producir. Ahora
No sé si os habéis dado cuenta, por la crisis que hay entre Rusia y Ucrania, no hay fertilizante. Y están diciendo que por la falta de fertilizante tendremos hambruna. A mí me llama muchísimo la atención que entonces nuestras tierras del mundo no pueden producir sin fertilizante. Pues aparentemente no. Se han empobrecido tanto por el pecado que está pesando sobre la tierra. Dice que la tierra gime. Y entonces hasta la tierra sin fertilizante, y si no hay, porque lo que está pasando, pues nos aveticinan hambruna. Vamos a Mateo 13. Así que ese pasaje es muy profético y vemos que hay un proceso que los corazones se endurecen. Vemos que los oídos oyen cada vez más pesadamente, qué aburrimiento. Cuando tú te encuentras en un estado espiritual, que las cosas de Dios te aburren, si te das cuenta, que se te suenen todas las alarmas para que te despiertes. Y tomas todo en tu mano para ponerte delante de Dios, quebrantar ese corazón duro, porque está haciéndose resistente a lo mejor que hay. Y es la palabra de Dios. Entonces, algunos de nosotros sabemos lo que es tener un corazón tierno y sensible a la palabra de Dios, y también sabemos lo que es tener un corazón duro, o porque lo hemos visto en otro, o porque a veces lo hemos visto en uno mismo. Mateo 13. Y Jesús empieza ese capítulo donde hay varias parábolas que describen el reino de Dios. ¿Quieres saber cómo es el reino de Dios? Léete Mateo 13. Porque habla de la parábola del sembrador, es una imagen del reino de Dios. Habla del trigo y la cizaña, otra expresión del reino de Dios. Habla de la semilla de mostaza, habla de la levadura. Habla de la perla de gran precio, habla del tesoro escondido. Todo eso son parábolas que describen, por un ángulo o por otro, de una manera de ver o de otra, ¿no? ¿Te acuerdas cómo te lo he explicado, no? Una parábola puede describir esto, otra parábola puede describir esto, otra parábola describe esto, otra describe esto, otra describe esto. Son todas un poco diferentes, pero la suma te hace la imagen global de todo lo que es el reino de Dios. Así que, si quieres leer, pues puedes leer, y también la red, la parábola de la red. Eso está en Mateo 13. Vamos al versículo 9. Habiendo dado la parábola del sembrador, Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pon tu dedo ahí y ven conmigo. He dicho que leeríamos Lucas 8:18. Lucas 8:18, volveremos a Mateo 13. Mirad bien cómo oís. El Señor te está diciendo, cuidado. Si quieres cuidar de algo, cuida de cómo oyes. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará. Entonces, ¿cómo se tiene? Oyendo, prestando atención, se va a tener. Y después lo voy a poner por obra. ¡Wow! Y voy a crecer. Y a todo el que no tiene, escucha, es decir, que le entra por un oído y le sale por el otro. Por favor, que cada uno se examine. Porque después de 42 años, pero vamos a decir especialmente en los últimos 10 años, me da la impresión
que a nivel personal o a nivel de iglesia no tanto, porque gracias a Dios que hay personas que tienen oído y que oyen, pero en varias conversaciones a lo largo de 10 años me doy cuenta que voy repitiendo lo mismo y otra vez lo mismo y nada cambia. Entonces me llama la atención que aquí algo falla. Y Jesús dice, mirad bien cómo oís, porque si oyes bien tendrás y se te dará más. Y el que no tiene aún lo que piensa tener, porque cada uno es el rey del bombo, cada uno se ve muy bien, pues lo que piensa tener se le quitará. Volvamos a Mateo 13. Jesús ahí en el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El reino de Dios es un reino hecho con las palabras de Dios. Y las palabras primero se oyen, se almacenan y se ponen por obra. Estos son los principios básicos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, el que no quiere saber nada, aún lo que tiene le será quitado. E incluso en vida se puede ver personas cuyo corazón se van endureciendo. Puede haber pasado cualquier cosa en un momento en el tiempo que les hizo tropezar y por no corregir se fue empeorando y endureciendo. Y ahí tenemos el principio espiritual. Que por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que hemos leído hace un rato, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha puesto duro. ¿Y cómo se pone un corazón duro? Rechazando y no prestando atención. Se ha engrosado, se ha puesto duro. Y con los oídos oyen pesadamente. Qué penuria, qué aburrimiento, Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es que claro, si uno rechaza la palabra, Dios no lo va a poder sanar. Si uno rechaza, no va a entender, tampoco se va a convertir y Dios no lo podrá sanar. Sabemos que Dios ama al mundo y sabemos que ha venido, que ha dado su Hijo unigénito. Y sabemos que la palabra se predica, pero a medida que las personas rechazan y rechazan y rechazan, se endurecen. Podemos orar por ellas, pero es un proceso. En vez de acercarse, se alejan. 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ahora en este momento Jesús explica la palabra del sembrador. Del 1 al 8 dio la parábola
hemos leído estos versículos de qué es lo que pasa cuando uno oye, y ahora Jesús nos explica, presta atención, cuando alguno oye, 19, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es una semilla incorruptible, es una semilla que tiene el potencial del reino de Dios. Nos dice aquí en este capítulo que la semilla, aun siendo la más pequeña que te puedes imaginar, cuando crece, pasa a ser un arbolillo que recibe y abriga a los pájaros del cielo. Así que cuando la semilla de Dios crece en ti, te va a hacer crecer y crecer hasta que tu vida sea de bendición a otros. Y tú mismo vas a poder albergar los pájaros del cielo de alguna manera. Cuando uno oye y no lo entiende, no presta atención o no lo entiende, viene el enemigo, esa semilla preciosa, incorruptible, la roba. ¿Cómo puede ser? Si la semilla es perfecta, la palabra es buena, ¿cómo que el corazón de las personas se queda igual? Pues no la entendió, no prestó atención, no quiso entender, no buscó entender, no preguntó, no se preocupó por saber. Y entonces el enemigo dice, tú no la quieres, no te preocupes, no te interesa. Yo me la llevo. Corrió la escoba y barrió rápidamente esta semilla que tiene potencial de cambiar vidas, pero la barrió rápidamente. Y este fue el que fue sembrado junto al camino. Es una imagen, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Se convierte y empieza a alabar a Dios y empieza a venir a la iglesia y está muy contento, pero no tiene raíz en sí. Y es de corta duración. Cuando viene la aflicción, un día un hermano le pisa los callos, se rebota y se va. Viene la aflicción, viene la dificultad, viene el problema, tiene poca duración. Recibió la palabra, tuvo un verdadero encuentro, una experiencia genuina con Cristo, pero ahora tantas piedras alrededor, tanto pedregales, que la semilla tan buena que es, no consigue agarrarse. El que fue sembrado entre los espinos, porque claro, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Tú sabes, vienen con una bolsa aquí, delante, y meten la mano, y van andando en el campo, y van haciendo así, ¿no? Donde te imaginas, algún grano cae en el camino, otro cae donde hay piedra, y otro cae donde hay espinos y abrojos, y ¿esto qué representa? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. El engaño de las riquezas. Tengo que ir a por el dinero. Tiene que ser mi primera prioridad. El engaño de la riqueza. Mira, lo pone aquí. Esto que hace, ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. Tiene tierra, pero hay tantos afanes y otras plantas de otro tipo y de otra naturaleza que crecen alrededor, y algunas más grandes que la de Dios, le quitan el sol por arriba y le quitan los nutrientes por abajo. Y la pobre semilla y la palma. Pero si llevamos 3 y de momento ninguna ha dado buen fruto. La del camino, los que no entienden, no prestan atención, la que recibieron la palabra, pero en la mínima se ofenden,
tienen corta duración, ¡boom!, caen también. Y ahora parece que hay buena tierra, pero hay tantos pesos muertos encima de las espaldas de esta persona que tampoco va a llevar fruto para el reino. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Mas el que fue sembrado en buena tierra. Claro, esa buena tierra es mi corazón. Y yo decido si soy de corta duración. Yo decido si me voy a ofender a la primera. Yo decido si voy a permitir los afanes de este mundo y los problemas de este mundo ahogar a Dios, desplazar a Dios. Yo decido si al contrario, como buen agricultor, voy a sacar la chapolina. Hace 42 años, un suizo de la escuela viene aquí y me dan una chapolina. Yo no sabía lo que era esto, pero aprendí a arar. Aprendí y me dieron cargo un huerto. Y tenía que sacar la mala hierba. ¡Wow! Lo que Dios habla a uno de su propio corazón. Cuando va viendo la mala hierba del campo, digo, oh, esta mala hierba que tengo yo también, esta mala leche, esta mala no sé cuánto. Esto, vamos, un buen golpe de chapolina, se suelta la tierra, se coge, se sacude. Y aún así quedan semillitas que no se ve, que van a rebrotar, pero por lo menos de momento lo gordo lo hemos quitado. Con chapolina. Entonces, cuando Jesús dice aquí que hay buena tierra, la buena tierra no ocurre por milagro. La buena tierra es porque ha sido labrada, ha sido limpiada. En España, en muchos lugares, tú has visto que todas las piedras que hay en un campo, ¿qué hacen con ellas? Las recogen, las amontonan. A veces vemos montones de piedra en el campo, ¿no? Y hacen muro. Y te vas por Cataluña, tienen unos muros preciosos a los pies de los olivos y de las cosas, y en muchos lugares, pero muros hechos, vamos, por especialistas. ¿Y esos muros de dónde vienen? Pues de las piedras del campo. Ahora queda una buena tierra, pero antes había mucha piedra. Y uno tropieza encima de las piedras. Entonces, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Oye, estamos hablando de oír. Entiende y da fruto. Pone por obra. Entonces, dice Jesús que ciertas personas van a producir 100 veces, otros van a producir 60 veces y otros van a producir 30 por uno. Entonces, un rendimiento, permítame decírtelo, mayor que los intereses que el banco te da. Que hasta ahora los intereses son negativos incluso. Tú das tu vida en el reino de Dios, tu vida puede producir 30 veces. O a lo mejor 60. O a lo mejor 100. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Mirad bien cómo oís, porque al que tiene, más se le dará. Y al que no tiene, a pesar de haber estado años y años a lo mejor en una iglesia, lo que piensa tener se le quitará. Así que, mis queridos hermanos, meditemos. Yo doy gracias a Dios que el Señor no ha cerrado la puerta en Torremolinos. Ya estábamos hablando de ir a otro pueblo, de ir a Benalmádena, ¿qué podemos ir? De ir a Pizarra, ¿qué podemos ir? Y qué buen entrenamiento sería en estos dos lugares donde ya tenemos algo funcionando, porque nos esperan aún más de 6,000 pueblos.
Estuve mirando la página web, lo podéis ver, es una página que se llama Decisión, Pueblos sin Iglesia, puedes verlo en internet, es una página de un ministerio que se llama Decisión, y ahí hay un mapa y están los pueblos de Andalucía y de todas las comunidades autónomas, pueblos de 5.000 y más que no tienen iglesia. Creo que en Andalucía hay 85 de 5.000, si no recuerdo mal. 85 pueblos que no tienen una iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién enviaremos? Yo creo que estoy escuchando a Dios que está diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Si Dios está sonando su llamado, si la voz de Dios está hablando, a ver cómo respondemos. Eso no es trabajo de uno, es trabajo de un equipo, es un trabajo de columnas, un trabajo de entrega, un trabajo de largo alcance. Porque después de haber estado en el pueblo un tiempo, pues hay que estar preparado para dejar ahí a alguien que cada semana se mantenga una célula, tener un equipo de apoyo en el pueblo y con visión que a medida que va creciendo se pueda abrir una iglesia. Pero se empieza evangelizando. Así lo hacía Pablo en Hechos de los Apóstoles. Se planteaba en un sitio donde Cristo no había sido predicado. Predicaba, cuando llegó, ¿dónde fue? Tesalónica o por ahí, el Señor tocó el corazón de una mujer. ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba Lida, creo, o Lidia. ¿Y dónde era su lugar de reunión? En el campo, detrás de un río, por ahí donde un río. Y Pablo y los demás se fueron al lugar de oración, ahí en el campo, ahí oraban. Ahí empezó la célula y la iglesia de, no recuerdo si fue Tesalónica, eso hay que verlo en Hechos de los Apóstoles. Y así empezó, o fue en otro pueblo. Pero llegaba en un sitio y entonces Dios tocaba el corazón de uno, dos o tres, solo lo que hace falta para empezar. Y entonces a esos 1, 2 o 3 pues hay que nutrirlo, hay que guardarlo, apoyarlo y se sigue orando en este pueblo, se sigue orando y se sigue predicando. Y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Hechos de los Apóstoles. Y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Hermanos, Dios nos está llamando. 53 años predicando en Torremolinos, vamos a seguir porque Dios no ha permitido que se cierre la puerta, pero a ver si vamos a otros lugares también. Oramos. Acuérdate, Dios está preguntando a quién enviaremos. ¿Quién irá por nosotros? En esta tarde, por favor, contéstale a Dios, si quieres, en tu corazón, y dile que Él puede contar contigo. Heme aquí, Señor, heme aquí. No bendíceme, heme aquí, envíame. Esto obviamente implica muchas bendiciones. Oremos. Señor, gracias por tu amor esta tarde, gracias cada día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía en lo más profundo de nuestro ser, porque todavía no hemos terminado nuestra carrera. Nadie aquí ha terminado su carrera, ni yo, nadie. Y nos queda cuerda, nos queda carrera, nos queda camino por recorrer. Y Señor, tú nos preguntas, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y nos dices también en tu palabra, libra al que es llevado a la muerte. Salva al que está en peligro de muerte. El que pesa los corazones no lo entenderá. Podrá decir uno, es que yo no lo sabía. No sabía que había que predicar el Evangelio. No lo sabrá.
el que pesa los corazones. Señor, henos aquí delante de ti, Padre, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Señor, sigue obrando en nosotros. Señor, que Juan y los pocos que están predicando en Torremolinos no sean los pocos, pero Señor, que cada uno nos puedan hacer sus armas, puedan afilar sus espadas en tu corazón, en tu presencia y en la calle. Señor, llévanos, prepáranos como un ejército para estar dispuesto a levantar bandera de Jesucristo en esta nación. Señor, no los temeremos. Muchas obviamente pueden ser las oposiciones, pero mayor es aquel que está con nosotros, en nosotros, que aquel que está en el mundo. Y Señor, igual que lo hiciste con Lidia, Señor, entendemos que abrirás el corazón de las personas que tú quieres salvar y que están predestinados, como hemos dicho el domingo, a la salvación. Señor, te alabamos y te adoramos, Señor. Y en esta tarde una vez más escuchamos tu voz que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pueda ser nuestra respuesta, Señor, no de labios, pero de corazón. Heme aquí, envíame a mí. Señor, a ti sea toda la gloria. Señor, úngenos y capacítanos. A eso estamos haciendo los viernes y los domingos y cada culto entre semanas, preparando y formándonos. Señor, bendice a cada uno de tus hijos y a los que están dispuestos en poner su vida y su tiempo. Señor, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. En majestad.